En el vídeo de hoy te traigo 12 de los compuestos químicos que más han influido en la historia de la humanidad. Sustancias que sin ellas no podríamos concebir el planeta ni la vida tal y como la concebimos. Sustancias que han afectado a nuestro vocabulario. Incluso alguna sustancia que si no se hubiera descubierto la manera de hacerla, hoy en día no existiría un 80% de la población mundial. Como te puedes imaginar, dentro de moléculas influyentes puede haber muchísimas categorías distintas, pero en este vídeo las vamos a dividir en 3 categorías principales y vamos a ver 4 moléculas en cada una de ellas. Así que sin más dilación vamos a empezar. Empezamos por el ámbito de la salud con la indiscutible presencia de la penicilina. La penicilina fue descubierta en 1928 por Alexander Fleming cuando observó que en una placa de Petri donde había moho no crecían bacterias. A raíz de ahí se vio que lo que hacía que no crecieran las bacterias era la penicilina y surgieron los antibióticos. Antes de este descubrimiento, una simple herida o enfermedades como la sífilis eran mortales. Él no tenía ni idea del impacto que iba a tener ese descubrimiento, pero en el momento en el que se halló una manera sintética y eficaz de obtener la penicilina y se pudo vender en masa, se estima que el desarrollo de este antibiótico junto con todos los demás ha salvado más de 200 millones de vidas. Segunda sustancia, el cloro. Desde hace muchos años es bien sabido que el agua no tratada es una fuente de patógenos, como por ejemplo la fiebre tifoidea o la cólera, que en su momento eran enfermedades que se llevaban cientos de miles de vidas. Desde que se aisló el cloro y se ha utilizado para la desinfección del agua, la infección por este tipo de enfermedades ha caído en picado. De hecho, te comparto por aquí esta gráfica en la que puedes ver cómo decae el tiempo de desinfección del agua en función de la cantidad de cloro que lleva. Evidentemente afecta a los microorganismos porque es tóxico y del mismo modo es tóxico para nosotros. Sin embargo, poniéndolo en las cantidades mínimas necesarias para que se dé este efecto de desinfección, es un agua perfectamente potable y saludable. Siguiente sustancia, el estearato de sodio. Todos sabemos que la higiene es igual a salud, básicamente porque cuando nos lavamos eliminamos patógenos, y no solo patógenos, sino también el propio alimento de los patógenos. Me explico, si tenemos las manos sucias de grasa por haber estado cortando un trozo de carne y no nos lavamos bien las manos, esta grasa sirve de nutriente para bacterias. Y aquí es precisamente donde entra el jabón. El jabón es muy eficaz dispersando grasas en agua. Y si bien el jabón se lleva utilizando desde miles de años atrás, antes era muy difícil de obtener, era por lo tanto muy caro y tan solo lo podían utilizar personas muy selectas. Y entre la mayoría de la población se propagaban enfermedades que se podían arreglar simplemente con higiene. En el momento en el que se descubrió la síntesis del estearato de sodio, se abarataron mucho los costes de fabricación del jabón, pudo llegar a todo el mundo, reduciendo drásticamente la propagación de infecciones y ciertas enfermedades. Cuarta molécula que seguro que ya la estabas esperando, la aspirina. Aspirina es el nombre comercial del ácido acetil salicílico, que es un derivado del ácido salicílico, y este ácido se encuentra en la corteza del sauce blanco, cuyo nombre oficial es Salix alba, de donde sale el nombre de ácido salicílico. De nuevo, desde hace miles de años se conocían las propiedades de la corteza de este árbol. Se sabía que tenía características analgésicas y de hecho ya se hacían infusiones y se utilizaba para mejorar ciertos malestares. Sin embargo, puesto que venía de la corteza de un sauce, esto hacía que no pudiera llegar a todo el mundo y además que su obtención fuera bastante poco sostenible, porque si quieres obtener muchas cantidades tienes que cargarte un mogollón de sauces u ocupar hectáreas y hectáreas simplemente para plantar sauces. Fue en 1897 cuando Hofmann obtuvo por primera vez ácido acetil salicílico, viendo que utilizando esta sustancia se mejoraban las propiedades del ácido salicílico tanto en cuanto a efectividad como en cuanto a sabor, por ejemplo. Se empezó a investigar maneras de obtener sintéticamente este compuesto para poder obtenerlo de manera masiva y que llegase a todas las personas, sin necesidad de andar deforestando para plantar sauces. Y en el momento en el que se consiguió esto, pues ya disponemos de aspirinas para todos. Evidentemente con todas las ventajas que esto ha traído a lo largo de los años. Siguiente categoría, vamos a ver ahora 4 moléculas que han afectado enormemente en el ámbito social. Y la primera de ellas es la polémica molécula del amoníaco. Esta es precisamente esa sustancia que sin ella un 80% de la población mundial no existiría, es decir, habría más o menos
un 80% de posibilidades de que o tú o yo no estuviéramos aquí. El tema es que a principios del siglo XX había un problema de sobrepoblación, no tanto porque hubiera demasiada gente, sino porque no había manera de tener recursos suficientes para dar alimento a tanta gente. Y los fertilizantes que se utilizaban en aquel momento provenían de fuentes animales, básicamente del guano de las gaviotas, que evidentemente es un recurso caro y limitado. Sin embargo, el elemento principal del amoníaco es el nitrógeno, y en la atmósfera que nos envuelve el 78% es nitrógeno. Y Fritz Haber se dio cuenta de esto e intentó aprovecharlo para obtener amoníaco a partir del nitrógeno del aire, y lo consiguió. Y a pesar de que también le dio un uso bastante negativo como materia prima para utilizar en la guerra, también es cierto que gracias a estas sustancias han podido preparar toneladas de fertilizantes para poder optimizar los cultivos, acelerarlos y permitir nutrir a toda la población mundial. Y de hecho puedes ver en este gráfico cómo después del descubrimiento del proceso Haber, que es este método de generación de amoníaco, la población mundial prácticamente se ha multiplicado por 5. Y de hecho el descubrimiento del proceso de formación del amoníaco es tan importante que a Fritz Haber le dieron el premio Nobel por ello. Siguiente sustancia, el DDT. El DDT también es otra de esas sustancias polémicas, y esta en particular es un insecticida, diclorodifeniltricloroetano. Se preparó por primera vez en 1874, pero tuvieron que pasar más de 70 años para que se dieran cuenta de que tenía un efecto insecticida. Y el descubrimiento de esta aplicación insecticida fue tan importante en su momento que a Hermann Miller le dieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, ya que este compuesto no tan solo permitió contener las plagas de insectos en los cultivos, sino que además redujo la transmisión de enfermedades que se movían a través de insectos vector, como por ejemplo la malaria o la fiebre amarilla. Sin embargo, como decía, esta sustancia fue un poco polémica y se ha prohibido, y además junto con el hecho de que los insectos han ido desarrollando resistencias y ya no es efectivo, pues simplemente ya no tiene sentido su uso. Pero esta molécula aún así ha sido el punto de partida para el desarrollo de sustancias que tienen efecto insecticida, y estas, como te puedes imaginar, han tenido un efecto brutal en la historia de la humanidad. Tercera, las progestinas. Las progestinas son un grupo de sustancias derivadas de la progesterona, y básicamente este tipo de sustancias se utilizan para prevenir embarazos. Son sustancias anticonceptivas. Y como te puedes imaginar, este tipo de sustancias ha tenido un impacto muy fuerte en la sociedad, ya que ha permitido vincular el acto sexual no solo como un evento de reproducción, sino también como un evento de placer. Y además ha dado una vía de libertad para que la mujer pueda decidir qué quiere hacer realmente con su cuerpo y con su vida. Un cambio social y también cultural. Y cuarta molécula que ha afectado brutalmente a la sociedad es una que todo el mundo utiliza en la cocina: la sal. El cloruro sódico se utiliza desde hace miles de años para conservar alimentos. En una época en la que no existían neveras ni congeladores, la única manera que había de conservar alimentos era envolviéndolos en sal. Y tanto es así que durante la época de los romanos, la sal tenía un valor económico bastante alto, y de hecho se llegaba a utilizar como moneda de pago a los funcionarios del Estado, siendo que después la sal se podía utilizar como moneda de cambio. Y como a estos trabajadores se les pagaba con sal, de aquí surgió el término salario. Así que llevamos este compuesto en nuestro vocabulario prácticamente día a día. Y aunque ya no se utiliza para conservar y tú prácticamente lo utilices solo para echarle sal a la comida, es una de las sustancias que más se utiliza en la industria química, ya que a partir de la sal se pueden obtener sustancias como el cloro, de la que ya hemos hablado antes, el hidróxido sódico o sosa cáustica, la lejía o hipoclorito sódico e incluso el ácido clorhídrico. Y ahora que ya hemos visto 4 de los que afectan a la sociedad, vamos a pasar a 4 de los que más han afectado al ámbito de la tecnología. Y el primero de ellos es el nitrato de potasio. Y aunque los conflictos armados no le gustan a nadie, es innegable que son un aspecto fundamental de la historia de la humanidad y que han moldeado cómo vemos la realidad hoy en día. Y en este aspecto el nitrato de potasio supuso un antes y un después, ya que permitió la fabricación de sustancias explosivas, siendo parte de la fórmula de la pólvora. Esto permitió que la gente que dominase esta tecnología pasase de las armas blancas a las armas de fuego, ganando mucha ventaja con respecto a los que no las usaban. Así que, como te puedes imaginar, este compuesto y las tecnologías que llevaba asociadas supusieron un antes y un después en las estrategias militares. Sin embargo, hoy en día, aparte de este
uso bélico, la mayoría del nitrato de potasio se utiliza para la formación de ácido nítrico, otra sustancia de mucho uso en la industria química. Y aparte también se utiliza como fertilizante, siendo un apoyo más en el desarrollo demográfico. Siguiente, el caucho. El caucho natural ya se utilizaba desde hace muchos años para hacer, por ejemplo, gomas de borrar extremadamente caras o balones de fútbol. Sin embargo, el pelotazo real llegó en 1843. Este fue el año en el que Goodyear, por error, descubrió el proceso de vulcanizado. Por error mezcló este caucho con azufre y lo calentó, y se produjo una reacción química que endureció mucho ese material, formando el caucho vulcanizado. Y dirás, ¿y por qué es tan importante esta sustancia? Uno de los inventos más importantes de toda la historia de la humanidad sabemos que es la rueda. Gracias a la rueda se ha permitido mover objetos largas distancias sin hacer prácticamente esfuerzo porque va girando sobre un eje, no hay que arrastrarlo, reduciendo mucho la fuerza de fricción con el suelo. Bueno, pues hasta entonces las ruedas eran rígidas, generalmente de madera o metálicas. Y este material que había descubierto Goodyear permitió crear los primeros neumáticos, introduciendo la propia amortiguación de la goma en las ruedas. Esto supuso un avance tecnológico para todo el sector del transporte, reduciendo desde gastos hasta tiempos de movimiento entre un sitio y otro, con todas las implicaciones que esto tiene. El transporte, tal y como lo conocemos hoy en día, no existiría sin este compuesto, ni sin el proceso de vulcanizado. Tercera, dióxido de silicio. La sílice, este compuesto que está en la arena y que es tan común en la naturaleza, y que parece pues tan banal, es el que nos ha permitido fabricar el vidrio. Y de hecho se tienen registros de vidrio desde el 5000 a.C. Y si juntáramos todos los vidrios que hay en el planeta, ocuparíamos más de 4.000 millones de metros cuadrados de vidrio. El vidrio se utiliza en ventanas, en vajillas, incluso en material técnico como microscopios, telescopios, espejos. Es prácticamente omnipresente. Este material ha tenido efectos en la cultura, por ejemplo en el arte a través de las vajillas y los decorados de las catedrales, y también en la protección de edificios. Era una manera de protegerte contra la intemperie, los efectos del tiempo, pero permitiéndote controlar el exterior y viendo si venía alguien, además de permitir el paso de la luz al interior. Y pasamos a la última sustancia del ámbito tecnológico, y de hecho esta sustancia se conoce como el rey de los compuestos químicos. Y es que se utiliza prácticamente en la producción del 90% de las sustancias químicas que se utilizan día a día. Y esta es el ácido sulfúrico. Este ácido, entre otros ejemplos, forma parte de la producción de fertilizantes, detergentes, baterías de vehículos, compuestos farmacéuticos, plásticos, etc. Una larga lista de compuestos. Y de hecho se trata de un compuesto tan importante en la industria que se considera un indicador de la potencia económica de cada país, ya que va muy ligado a la producción industrial y con ello al Producto Interior Bruto. Y con esto hemos visto 12 de los compuestos que más han afectado a la historia de la humanidad. Pero evidentemente hay muchas otras sustancias que han afectado desde tiempos muy remotos, como por ejemplo los metales, el descubrimiento del cobre, el descubrimiento del hierro, el descubrimiento del oro, de la plata, de aleaciones como el acero. Todas estas sustancias desde tiempos muy remotos están teniendo una influencia constante en el desarrollo de la humanidad. Bueno, pues espero que este vídeo haya servido para que te des cuenta de que la química, aunque evidentemente tiene cosas negativas que trabajamos constantemente en mejorarlas, ha servido a lo largo de la historia para mejorar mucho la calidad de vida de las personas y para desarrollar tecnologías que era impensable desarrollarlas hace 500 años. Así que por mi parte espero haber desarrollado un poquito más de interés en esta ciencia por tu parte. Si es así, yo me doy por satisfecho. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.